¿Qué tal? En el video de hoy lo que vamos a hacer es resolver el siguiente ejercicio correspondiente a campo eléctrico. En este primer ejercicio lo que vamos a hacer es calcular el campo eléctrico correspondiente al punto A. ¿Ok? Entonces, como primer ejercicio, o más bien el ejercicio dice lo siguiente. En la figura se muestra una línea muy larga que coincide con el eje X con un valor de lambda de menos 5 nanocoulombs sobre metro y una carga puntual de un valor Q igual a 0.2 nanocoulombs colocada en la coordenada C en 0,4,0 centímetros y nos piden hallar el vector intensidad de campo eléctrico en el punto A. Entonces lo primero que vamos a tener que hacer es identificar en qué punto nos están pidiendo calcular el campo eléctrico. En este caso nos están pidiendo calcularlo en el punto A. Entonces, después de que nos colocamos en este punto, nosotros tenemos que verificar cuáles son las cargas, líneas o superficies que rodean a este punto. Si ustedes pueden verificar, nos está alrededor de este punto A, tenemos una carga C, una carga puntual de 0.2 nanocoulombs. Y a su alrededor también tenemos una lambda, una línea conductora de menos 5 nanocoulombs sobre metro. Entonces, como primer paso, lo que voy a hacer es trazar una línea que vaya del punto A hacia las diferentes cargas, líneas o superficies. Entonces yo la voy a trazar de esta manera, una que va de A al punto C. Y en este caso, la única coordenada que movemos de esta línea es que pasa por el origen. Entonces estaría trazando una línea que va del origen hacia el punto A. ¿Ok? Ahora, como nos están pidiendo el vector campo eléctrico, necesitamos saber cuál es la dirección de ambos vectores. En este caso tenemos dos vectores. Un vector que va del punto A la carga y un vector del punto A que va al centro del origen de esta línea. ¿Ok? Pero yo necesito saber un poquito más acerca de la dirección. Entonces, ¿cómo verificamos la dirección de esto? Primero, vámonos con el punto C. Verificamos que aquí tenemos una carga, pero es positiva. Cuando la carga es positiva, lo que vamos a hacer es que vamos a trazar la línea, como ya le he trazado, pero la dirección de esta va a ir hacia afuera del punto de interés, es decir, hacia afuera del punto A, porque nos piden el campo eléctrico correspondiente al punto A. Entonces, si es positiva, va a estar saliendo del punto A, es decir, que aquí iría hacia arriba. En caso de que esto fuera negativo, iría del lado contrario, estaría entrando hacia, o más bien su dirección sería en sentido contrario al punto A. Es decir, ahora en vez de salir del punto A, estaría entrando al punto A. Y ahora, ¿qué tenemos correspondiente a esta línea? Vamos a hacer la misma metodología. Verificamos qué signo tiene nuestra lambda, en este caso es negativo, y vamos a hacer la misma analogía. Si esta línea fuera positiva, esta saldría saliendo del punto A. Pero en este caso, como es negativa, pues lo que va a hacer es que se va a adentrar en el punto A, es decir, que la dirección va a ser de este lado. El vector se va a ir hacia lo que sería nuestra línea, ¿ok? Ahora bien, ya que tenemos esto, lo único que tenemos que hacer es calcular el campo eléctrico correspondiente al punto A. Pero como tenemos dos cargas, es decir, necesitamos calcular el campo eléctrico que hay correspondiente a esta carga y correspondiente a esta lambda. Entonces el campo eléctrico en A se va a dividir de la siguiente manera. Tendremos que calcular el campo eléctrico de A correspondiente a la carga más el campo eléctrico de A correspondiente a esta línea paralela. Y recordemos que siempre se estarán manejando vectores, ¿ok? Entonces, ya que tenemos esto, lo único que tenemos que hacer es aplicar las fórmulas tanto para la carga como para la lambda. Entonces, ¿cómo calculamos lo que sería el campo eléctrico de A correspondiente a la carga? En este caso, la fórmula es K multiplicada por Q y todo esto dividido entre la distancia al cuadrado. La distancia que hay del punto A nuestra carga. Y como ustedes pueden observar, ya tenemos todos estos valores. Este valor ya siempre nos los van a dar neto por ejercicio, o más bien ya es un valor predeterminado. Entonces lo único que hacemos es sustituir datos. El campo eléctrico de A Q es igual a 9 por 10 a la 9. Todo esto multiplicado por Q. El valor de Q vale de 0.2. 0.2, pero si ustedes pueden observar, estamos hablando de nanocoulombs y aquí tenemos coulombs. Entonces, si tenemos nanos, lo estaremos multiplicando por 10 a la menos 9. Y todo esto lo vamos a dividir entre la distancia que hay del punto A al punto C, que como ustedes pueden observar, esto se encuentra en la coordenada 0,4,3 y aquí es 0,4,0, es decir, que la distancia que hay de aquí a aquí es de 3. Pero aquí estamos manejando centímetros y esto lo estamos manejando en metros. Entonces aquí esto lo tenemos que pasar a metros, que sería 0.03 metros. Y esto elevado al cuadrado por la fórmula.
Y de aquí nosotros necesitamos verificar cuál es la dirección de este vector. Si ustedes pueden observar, la dirección de este vector es paralelo al eje Z y está yendo hacia arriba. Por lo tanto, nuestro vector va a estar alojado en K, ¿ok? K positiva. Y de igual manera, cuando nosotros sustituimos datos, ya sea en la Q, ya sea en la lambda o ya sea una sigma correspondiente a una superficie, siempre lo vamos a poner con signo positivo o en valor absoluto, ya que el sentido o más bien la dirección, si es positivo o negativo, no los estará indicando el vector, pero siempre estos valores los vamos a poner positivos, ¿ok? Ahora vamos a calcular lo que sería el campo eléctrico correspondiente a lambda y vamos a utilizar la siguiente fórmula, que sería voy a poner primero la fórmula, que sería K por 2 veces lambda y todo esto dividido entre la distancia. Entonces, sustituyendo datos nos va a quedar de la siguiente manera. K vale 9 por 10 a la 9. El 2 pues ya es un valor que nos están dando de fórmula. Y lambda tiene un valor de 5 nanocoulombs sobre metros. Pero como todo lo estamos manejando en coulombs por esta K, vamos a poner 5 por 10 a la menos 9. Y como ustedes pueden observar, este es negativo, pero ya les había comentado que tanto las lambdas como las Q como las sigmas, siempre al momento de calcular el campo eléctrico los vamos a poner en valor absoluto, ¿ok? Entonces es decir que este valor es positivo. ¿Y cuál es la distancia que hay del punto A al punto O? Pues necesitaríamos calcularla. Si se dan cuenta, del punto O al punto C tenemos 4 unidades. Y del punto C al punto A tenemos 3 unidades. Pero nosotros queremos saber cuál es la distancia que hay del punto O al punto A. Y si ustedes pueden observar, aquí formamos un triángulo rectángulo. Es decir que la distancia que habría de aquí sería la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. 4 al cuadrado es 16 más 3 al cuadrado son 9, que serían 25, y raíz de 25 son 5. Entonces ponemos aquí 0.05. Y necesitamos saber si está en I, J y K. En este caso ya no es igual a esta, ya que esta es paralela al eje Z. Y nada más tenemos componente en K. Es necesario descomponer este vector o encontrar el vector unitario para saber cómo es que se está moviendo este vector. Entonces, ¿cómo obtenemos este vector unitario? Lo primero que vamos a hacer, o yo lo que recomiendo cuando nos dan este tipo de problemas, es generarlo por triángulos semejantes. Voy a dibujar aquí un triángulo semejante. Y voy a poner los valores que tienen estos catetos. En este caso, este es proporcional a este 3. Y este cateto de abajo es proporcional a este 4. ¿Y cuánto vale esta hipotenusa? Pues yo ya la he calculado, que es de 5. Lo vamos a hacer por triángulos semejantes. Entonces, ¿cómo calculo este vector unitario? Si ustedes pueden observar, este vector está alojado en el plano Y y Z. Es decir, que nada más va a tener componentes en J y en K. Entonces, dependiendo de esto, voy a poner aquí J, va a tener componentes en J y va a tener una componente en K. Y ahorita también verificamos si son signos positivos o negativos o son mixtos, ¿ok? Entonces, ¿cómo sé cuánto vale mi componente en J? Necesito verificar cuál es el cateto que es paralelo con mi eje Y, que sería este 4. Entonces, yo aquí voy a utilizar fracciones. Entonces, primero voy a colocar en el eje J, la componente J, en el numerador voy a poner este cateto, que es el que es paralelo al eje de la Y, que sería 4. Y en el denominador voy a poner siempre la hipotenusa, ¿ok? Y ahora, correspondiente al eje K, voy a poner el valor del cateto que sea paralelo al eje Z, que en este caso son 3. Y en mi denominador siempre voy a poner el 5, ¿ok? Si se dan cuenta, este triángulo semejante siempre va a ser correspondiente a lo que sería el trazo de los vectores, ¿ok? Ahora, yo necesito verificar si son positivos o negativos o si son mixtos. ¿Y cómo hacemos esto? Si ustedes pueden observar, nuestro vector va hacia abajo. Lo podemos ver de esta manera. Aquí tendríamos el eje Y y aquí tendríamos el eje Z. Entonces el vector se manifiesta de esta manera. Por lo tanto, si verificamos cuál es la dirección de este vector, vamos a verificar que tanto en el eje Z como en el eje Y, ambos van a ser negativos. Entonces yo esto lo voy a poner con signos negativos, ¿ok? Entonces procedo a borrar esto y ya lo único que tengo que hacer es generar los cálculos correspondientes. Entonces decimos que el campo eléctrico en A va a ser lo siguiente, que sería la suma de el campo eléctrico de A a Q, que este valor ya lo tengo, y esto lo voy a meter a la calculadora y me va a dar un valor de 2 por 10 a la 3 en K, ¿ok? Y ahora, yo lo que necesito hacer es primero multiplicar toda esta parte del campo eléctrico de A a lambda
y posteriormente multiplicar por cada una de sus componentes vectoriales, es decir que me quedaría EA de lambda. Primero voy a multiplicar este valor, que si la calculadora no me falla es de 1.8 por 10 a la menos 3. Perfecto. Y de esto le voy a multiplicar lo que sería el vector unitario. Este valor de 1.8 por 10 a la menos 3 es el equivalente de esto, ¿ok? Y aquí coloco el vector unitario, que sería menos 4 quintos en J, menos 3 quintos en K. Perfecto. Y únicamente multiplico este valor por este y este valor por este. Y si yo hago esta multiplicación me va a quedar menos 1.44 por 10 a la menos 3 en J. Y en K me estaría quedando menos 1.08 por 10 a la menos 3 en K. ¿Ok? Y ahora lo único que tengo que hacer es lo único que tengo que hacer es la suma de cada una de estas componentes. Aquí tuve un pequeño error, aquí es 2 por 10 a la menos 3. Entonces ya lo único que tengo que hacer es colocar estos valores. Esto sería el campo eléctrico de A lambda, que sería este valor. Entonces lo voy a colocar aquí, que sería menos 1.44 por 10 a la menos 3 en J. Y esto le voy a restar menos 1.08 por 10 a la menos 3 en K. ¿Ok? Entonces ya lo único que tengo que hacer es sumar las componentes en I, las componentes en J y las componentes en K. En este caso las únicas componentes que tenemos iguales serían 2 por 10 a la menos 3 en K y menos 1.08 por 10 a la menos 3 en K. Entonces voy a borrar esta parte de acá abajo para poner el resultado final y también poner las unidades del campo eléctrico. Entonces, si yo hago la suma correspondiente, el valor total o el resultado del campo eléctrico en A me va a quedar de la siguiente manera, que sería menos 1.44 por 10 a la menos 3. Esto me estaría quedando en J, y esto le voy a sumar más 0.92 por 10 a la menos 3 en K. Es decir, sumo este con esto y me estará dando la componente en K. ¿Y en qué unidades tenemos nosotros el campo eléctrico? Lo tenemos en newtons sobre coulomb. ¿Ok? Entonces este sería el resultado de nuestro ejercicio. El campo eléctrico correspondiente al punto A. En este caso pueden decir es un ejercicio muy sencillo, pero si nosotros tenemos la base de esto, nos pueden poner más cargas, nos pueden poner más líneas, nos pueden poner superficies y siempre va a ser el mismo procedimiento. ¿Qué pasa si nos hubieran puesto otra carga aquí u otra carga aquí? Hubiera sido el mismo procedimiento. El campo eléctrico en A tendríamos que sumar el campo eléctrico A de la carga 1 más el campo eléctrico de A correspondiente a la carga 2 más el campo eléctrico de A correspondiente a la carga 3 y al final es el mismo procedimiento, vamos a ocupar las mismas fórmulas. En un próximo video lo que voy a hacer es calcular lo que sería la fuerza eléctrica, la diferencial de potencial y el trabajo ejercido, ¿ok? Y de igual manera trataré de poner un ejercicio más complicado, pero en sí lo que se les complica en esta parte es al momento de ver los vectores, si van hacia arriba o hacia abajo, más bien la dirección de los vectores. Entonces espero que este video haya sido de ayuda. Cualquier duda, comentario o sugerencia, no olviden dejarlo aquí en la parte de comentarios. Somos Ingeniería para Todos y nos vemos en el próximo video. Adiós.